Las estrellas se veían raras. La capitana Elena Rodríguez miraba fijamente la pantalla de navegación, mientras el café se le enfriaba en las manos. Después de 15 años de exploración en el espacio profundo, sabía cómo debía verse el espacio vacío. Y esto no lo era. Informe de situación, ordenó a su tripulación en el puente de la nave de exploración Wanderer. El teniente James Park levantó la vista de su consola, con la confusión evidente en su rostro. Capitana, nuestra posición no coincide con ninguna carta estelar conocida. El motor de salto experimental parece que nos ha llevado mucho más lejos de lo previsto. La doctora Sarah Chen, la jefa de científicos de la nave, se acercó a la estación de sensores. Estoy detectando firmas de energía masivas cerca de aquí. Muy masivas. Hizo una pausa, y su voz se apagó. Capitana, creo que tenemos un problema. La pantalla principal cobró vida, mostrando lo que había más allá de su nave. La taza de café se le escapó de los dedos a Elena, flotando en la baja gravedad mientras ella contemplaba la escena. Naves, cientos de ellas. No eran naves humanas. Aquellas naves eran oscuras y angulosas, como depredadores gigantes de metal flotando en el espacio. Cada una era fácilmente 3 veces más grande que la Wanderer, y todas apuntaban sus armas directamente hacia la nave de exploración humana. El puente se quedó en silencio. Las 200 almas a bordo de la Wanderer acababan de toparse con lo que claramente era una enorme flota alienígena. Elena veía a su tripulación intercambiar miradas nerviosas. Algunos ya movían las manos hacia las estaciones de emergencia. Transmisión entrante, informó la oficial de comunicaciones Lisa Martínez, con la voz tensa por la preocupación. La pantalla principal cambió para mostrar un rostro alienígena que le habría provocado pesadillas a cualquier niño. La criatura tenía 4 ojos, piel como cuero áspero y dientes que parecían diseñados para desgarrar carne. Cuando habló, el traductor universal convirtió sus gruñidos en palabras duras y autoritarias. Nave desconocida, han entrado en el espacio sagrado del Imperio Zafiriano. Declaren su lealtad o serán destruidos. Tienen 60 segundos para obedecer. Elena miró a su alrededor en el puente. Su tripulación era joven, en su mayoría científicos y exploradores. Se habían alistado para estudiar mundos lejanos, no para enfrentarse a flotas de guerra alienígenas. Podía ver el miedo en sus ojos, sentir la tensión que crecía en el ambiente. Pero Elena Rodríguez no había llegado a ser capitana de una nave estelar por dejarse llevar por el pánico bajo presión. Se alisó el uniforme, comprobó su aspecto en el reflejo de su consola y asintió a Martínez. Abre un canal. Los 4 ojos del comandante alienígena se entrecerraron cuando el rostro de Elena apareció en su pantalla. Esperaba ver miedo, desesperación, quizás ira. En cambio, vio a una mujer humana de mediana edad que parecía a punto de asistir a una reunión de negocios. Buenos días, dijo Elena con su voz más profesional. Soy la capitana Elena Rodríguez, de la nave terrestre Wanderer. Lamento si hemos invadido su espacio. Parece que hemos tenido un error de navegación con nuestro sistema de propulsión experimental. El comandante alienígena parpadeó sus 4 ojos en secuencia. Esa no era la respuesta que esperaba. Soy el almirante de guerra Krex, de la Quinta Flota Imperial, gruñó. Rendirán su nave inmediatamente o se enfrentarán a las consecuencias. Elena asintió cortésmente. Comprendo su preocupación, almirante de guerra. Sin embargo, debo mencionar que somos exploradores de la Tierra y no estamos familiarizados con sus fronteras territoriales. ¿Sería posible hablar con alguien para establecer un contacto diplomático adecuado? Parece que estamos bastante perdidos, y cualquier ayuda con la navegación sería muy apreciada. En el puente de la nave insignia zafiriana, el almirante de guerra Krex miraba su pantalla de comunicación confundido. En 800 años de conquista galáctica, el Imperio Zafiriano se había encontrado con 47 especies diferentes. Todas y cada una de ellas habían respondido a sus flotas de guerra de maneras predecibles. Algunas intentaban huir, otras suplicaban piedad, algunas atacaban con furia desesperada. Ninguna le había pedido indicaciones para llegar a algún sitio. Krex miró a su alrededor en su centro de mando.
Sus oficiales estaban igualmente desconcertados. El psicólogo de batalla de la nave, experto en interpretar el comportamiento del enemigo, simplemente se encogió de hombros cuando el almirante de guerra lo miró. Capitana Rodríguez, dijo Krex lentamente. Está rodeada por 500 naves de guerra imperiales. Cada una lleva suficiente potencia de fuego para reducir su nave a polvo cósmico. ¿Entiende esto? Elena miró a su oficial táctico, quien asintió con gravedad. Las lecturas eran claras. Estaban completamente superados en armamento. Volvió a la pantalla con la misma expresión de calma. Sí, veo que tiene una flota bastante impresionante, almirante de guerra. El diseño de sus naves es fascinante. Por cierto, a nuestro equipo de xenoingeniería le encantaría estudiar sus sistemas de propulsión, suponiendo que eso no viole ningún protocolo de seguridad. Hizo una pausa, pensativa. ¿Es usted el oficial al mando de esta región? Si no es así, ¿sería posible hablar con quien se encargue de las situaciones de primer contacto en su gobierno? La doctora. Chen observaba el intercambio desde su estación de ciencia, tomando notas cuidadosas. Como xenobióloga de la nave, encontraba fascinantes los patrones de comportamiento alienígena. El lenguaje corporal del almirante de guerra sugería que estaba completamente descolocado por las respuestas de la capitana. El teniente Park se inclinó para susurrarle a su compañero de consola. ¿La capitana está tratando esto como si fuera una reunión diplomática? Silencio, susurró Martínez. Ella sabe lo que hace. Efectivamente, Elena estaba siguiendo su entrenamiento, pero no el militar. Antes de unirse al Cuerpo de Exploración Espacial, había pasado años como agregada diplomática en la Tierra. Había aprendido que mantener la calma y la profesionalidad podía disipar casi cualquier situación tensa. Lo que no sabía era que su calma profesional estaba teniendo un efecto completamente diferente en los alienígenas. En la nave insignia safiriana, los oficiales subalternos empezaban a murmurar entre ellos. ¿Por qué esta humana no muestra ningún miedo? ¿Tenían algún arma secreta? ¿Era esta nave una trampa? El almirante de guerra Krex había construido su carrera a base de leer la psicología del enemigo. El miedo hacía predecibles a los enemigos. La ira los volvía descuidados. La desesperación los hacía peligrosos pero manejables. Esta calma y cortesía era algo completamente nuevo. Capitana Rodríguez, dijo finalmente. Le ordeno que apague sus armas y se prepare para ser abordada. Elena pareció desconcertada. Lo siento, almirante de guerra, pero en realidad no tenemos armas. Somos una nave de exploración científica. Nuestro equipo más pesado es un láser de prospección geológica que usamos para tomar muestras de rocas de asteroides. Hizo un gesto a alguien fuera de cámara, y la doctora Chen apareció en pantalla. Esta es la doctora Sarah Chen, nuestra jefa de científicos, continuó Elena. Doctora Chen, ¿podría explicarle nuestra misión al almirante de guerra? La doctora Chen sonrió agradablemente a la pantalla. Hola, almirante de guerra. Formamos parte del programa de exploración del espacio profundo de la Tierra. Nuestra misión es estudiar sistemas estelares lejanos, catalogar nuevos mundos, y con suerte, contactar con otras especies inteligentes. Hizo una pausa, pareciendo genuinamente emocionada. Hablando de eso, esto es increíble. Son nuestro primer contacto con una civilización galáctica. ¿Sería posible organizar intercambios culturales? Tenemos tanto que aprender los unos de los otros. Craig sintió algo que no había experimentado en décadas de guerra. Un desconcierto total. Estos humanos estaban tratando una posible situación de batalla como si fuera una conferencia académica. ¿Quieren estudiarnos?, preguntó lentamente. Oh, sí, dijo la doctora Chen con entusiasmo. La arquitectura de sus naves sugiere una cultura que valora tanto la función como la intimidación. Los diseños angulosos probablemente cumplen propósitos tanto psicológicos como prácticos. Y sus formaciones de flota están claramente diseñadas para un máximo impacto visual. Es una psicología militar brillante. Elena asintió. La doctora Chen ha escrito varios artículos sobre la relación entre la tecnología y los valores culturales.
Estoy segura de que su civilización ofrecería fascinantes oportunidades de investigación. El almirante de guerra miró de nuevo a su puente. Sus oficiales miraban sus pantallas con incredulidad. El psicólogo de batalla había renunciado a analizar la situación y simplemente estaba tomando notas. Capitana Rodríguez, dijo Krex con cuidado. ¿No le preocupa su situación actual? Elena consideró la pregunta seriamente. Bueno, sí, nos preocupa volver a casa sanos y salvos. Nuestras familias se preocuparán si llegamos tarde, y se supone que debemos presentar nuestros informes de exploración a tiempo. Pareció pensativa. Ah, y nos estamos quedando un poco bajos de café. No esperábamos estar fuera tanto tiempo. ¿Café? Repitió Krex. Es una bebida estimulante de la Tierra, explicó la doctora Chen amablemente. Esencial para los viajes espaciales de larga distancia. Estaríamos encantados de compartir un poco con su tripulación si están interesados. El canal de comunicación se quedó en silencio durante un largo momento. En la nave insignia zafiriana, Krex miraba a las dos mujeres humanas que acababan de ofrecerle compartir café a una flota que podía destruirlas en segundos. Finalmente, habló. Capitana Rodríguez, seguirán a nuestras naves hasta Zafir Prime. Se reunirán con el mando imperial. Cualquier intento de desviarse de nuestro rumbo resultará en su destrucción. Elena asintió profesionalmente. Eso suena perfectamente razonable, almirante de guerra. Agradecemos su ayuda con la navegación. ¿Debemos seguir directamente detrás de su nave insignia, o prefiere que nos situemos en otra posición de la formación? Simplemente sigan a las naves de escolta, murmuró Krex, cortando la comunicación. Mientras la masiva flota zafiriana comenzaba a moverse, la Wandere tomó su posición entre las naves de guerra como un pez pequeño nadando con tiburones. Pero en lugar de ser la prisionera aterrorizada que los alienígenas esperaban, parecía más una turista entusiasta a la que le estaban mostrando una nueva ciudad. En el puente humano, Elena se dirigió a su tripulación. Muy bien, gente. Estamos a punto de convertirnos en los primeros embajadores de la Tierra ante un imperio galáctico. Quiero documentación completa de todo lo que veamos. Doctora Chen, empiece a preparar informes de análisis cultural. Martínez, monitorice todas sus frecuencias de comunicación. Necesitamos aprender todo lo posible sobre su idioma y sociedad. Capitana, preguntó el teniente Park en voz baja. ¿No deberíamos intentar escapar? Elena miró los cientos de naves de guerra alienígenas que los rodeaban. ¿Escapar a dónde, teniente? Ni siquiera sabemos dónde estamos. Además, este es exactamente el tipo de descubrimiento que vinimos a hacer aquí. Sonrió. El primer contacto con una civilización galáctica. Este es el hallazgo del siglo. La doctora Chen ya estaba trabajando, con sus sensores escaneando las naves alienígenas. Capitana, su tecnología es increíble. No son solo naves de guerra. Son ciudades móviles. Las lecturas de energía sugieren que pueden albergar a miles de tripulantes cada una. Asegúrate de documentarlo todo, dijo Elena. Cuando volvamos a casa, el Consejo de Ciencias querrá informes completos. Mientras la flota se movía por el espacio hacia el mundo natal zafiriano, los alienígenas se encontraron en una situación cada vez más incómoda. Habían capturado lo que debería haber sido una nave enemiga aterrorizada. En cambio, estaban dando una visita guiada a científicos entusiastas que no paraban de hacer preguntas educadas sobre el diseño de sus naves. En la nave insignia, el almirante de guerra Krex estaba sentado en su silla de mando, mirando la pequeña nave humana que lo seguía obedientemente en formación. En todos sus años de conquista, nunca se había encontrado con algo así. Estos humanos no mostraban miedo. No expresaban ira. No hacían amenazas ni tratos desesperados. Simplemente parecían interesados. Para una cultura guerrera construida sobre la intimidación y la fuerza abrumadora, esto era profundamente inquietante. El almirante de guerra Krex no tenía forma de saber que acababa de encontrarse con algo mucho más peligroso que cualquier arma. Una especie que se negaba a ser intimidada. El viaje a Zafir Prime duraría 3 días. Al final de esos 3 días,
El Imperio Zafiriano comenzaría a cuestionar todo lo que creían saber sobre la conquista, el poder y la naturaleza de la vida inteligente en la galaxia. Todo había comenzado con unos humanos que se perdieron y pidieron indicaciones. Y de alguna manera, eso era lo más aterrador que los zafirianos habían encontrado jamás. El planeta Zafir Prime parecía diseñado para aterrorizar a los enemigos. Mientras la nave humana descendía a través de la atmósfera, la capitana Elena Rodríguez observaba el paisaje que se desplegaba bajo ellos. Ciudades masivas se extendían por los continentes. Edificios con forma de armas apuntando al cielo. Enormes estatuas de guerreros zafirianos montaban guardia sobre los principales centros de población. Incluso las plataformas de aterrizaje estaban construidas para parecerse a las cabezas de martillos de guerra gigantes. «Impresionante», murmuró la doctora Sarah Chen desde su asiento junto a Elena. Toda su arquitectura parece diseñada para el impacto psicológico. Es un ejemplo fascinante de cómo el entorno moldea la expresión cultural. Elena asintió, tomando notas mentales para su informe diplomático. Los zafirianos claramente querían que los visitantes se sintieran pequeños e intimidados desde el momento en que llegaban. En realidad, era bastante ingenioso a su manera. «Capitana», informó la oficial de comunicaciones Martínez, «nos están dirigiendo a aterrizar en lo que llaman el complejo de mando imperial. Es grande». Elena miró la estructura a la que se acercaban y tuvo que admitir que grande era quedarse corto. El complejo era más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra, una fortaleza en expansión de piedra negra y metal que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Miles de naves estaban aparcadas a su alrededor, desde pequeños cazas hasta enormes acorazados. «Ciertamente no creen en la decoración sutil», observó el teniente Park. La Wanderer aterrizó en una plataforma decorada con los huesos de alguna criatura enorme. Mientras los humanos se preparaban para desembarcar, Elena reunió a su equipo diplomático. «Recuerden, gente, estamos aquí como representantes de la Tierra», dijo al pequeño grupo. «Cortesía profesional en todo momento. Doctora Chen, quiero que documente todo para el equipo de análisis cultural. Embajador Torres, usted se encargará de las negociaciones formales». El embajador Michael Torres, un hombre tranquilo de pelo canoso y décadas de experiencia diplomática, asintió con calma. «Protocolos estándar de primer contacto, capitana». «Exacto. Somos exploradores en busca de relaciones pacíficas, nada más». La delegación humana bajó de su nave y se encontró rodeada por cientos de soldados zafirianos. Cada guerrero alienígena medía más de 2 metros de altura y estaba armado con armas que parecían capaces de cortar el blindaje de una nave estelar. Su formación estaba claramente diseñada para crear la máxima intimidación. Elena observó la exhibición con interés profesional. «Excelente formación de guardia ceremonial», le comentó a Torres. «Muy simétrica». Torres asintió. La posición de las armas sugiere tanto una defensa práctica como una representación simbólica del poder. «Bastante sofisticado». La doctora Chen ya estaba tomando lecturas discretas con sus instrumentos científicos. El equipo de los soldados parece ser tanto funcional como ceremonial. Fíjense en cómo cada arma tiene elementos decorativos que probablemente representan el rango o la designación de la unidad. El oficial zafiriano a cargo de la escolta, un espécimen particularmente grande llamado comandante Texol, había estado instruyendo a sus tropas sobre técnicas de intimidación adecuadas toda la mañana. Se suponía que los humanos debían sentirse abrumados por la demostración de poderío militar. Se suponía que debían mostrar miedo. En lugar de eso, parecían estar tomando notas. «Humanos», gruñó el comandante Texol con su voz más amenazante. «Me seguirán. Cualquier desviación del camino será considerada un acto de hostilidad». Elena sonrió educadamente. «Gracias, comandante. Agradecemos la escolta. Tienen unas instalaciones bastante impresionantes aquí». Mientras caminaban por el complejo, los humanos fueron guiados a través de una exhibición tras otra diseñada para mostrar poder. Proyecciones holográficas mostraban planetas siendo conquistados. Salas de trofeos exhibían armas y artefactos tomados de enemigos derrotados.
Murales masivos representaban batallas gloriosas y la subyugación de especies alienígenas. A la doctora Chen todo le pareció fascinante. Desde una perspectiva antropológica, el énfasis en el logro militar como identidad cultural es notablemente consistente en toda su sociedad, le susurró a Elena. Este nivel de unidad temática sugiere una civilización que ha integrado completamente la guerra en su estructura social. Elena asintió. Es como visitar un museo de historia militar, solo que es todo su edificio gubernamental. El embajador Torres tomaba sus propias notas. La arquitectura psicológica es bastante efectiva. Están utilizando factores ambientales para establecer el dominio antes de que siquiera comiencen las negociaciones. Tácticas de intimidación clásicas. El comandante Texol, escuchando la tranquila conversación de los humanos, encontraba sus reacciones cada vez más inquietantes. Ya deberían estar aterrorizados. En cambio, parecían estar tratando los símbolos más sagrados de su imperio como interesantes piezas de museo. Finalmente, llegaron a la gran cámara de la justicia imperial, la sala más intimidante de todo el complejo. La cámara era vasta, con paredes de obsidiana negra que se extendían hacia la oscuridad. Los suelos estaban pulidos hasta brillar como espejos, creando la ilusión de estar de pie sobre un vacío infinito. Armas de mundos conquistados colgaban de cada pared, y los estandartes de civilizaciones derrotadas pendían como sudarios del techo. Al fondo de la cámara, en un trono construido con el casco de un acorazado enemigo, se sentaba el comandante supremo Vexar, gobernante absoluto del Imperio Zafiriano. La delegación humana fue escoltada al centro de la cámara, donde se quedaron solos en una pequeña plataforma circular rodeada de espacio vacío. Unos focos los iluminaban desde arriba, mientras el resto de la sala permanecía en una sombra amenazante. El montaje estaba diseñado para hacer que los visitantes se sintieran aislados, expuestos e indefensos. Elena miró la cámara con genuina apreciación. Una acústica notable, comentó en voz baja. Los diseñadores realmente entendieron cómo la arquitectura puede influir en el estado de ánimo. El comandante supremo Vexar estudió a los humanos desde su trono. Era incluso más grande que sus soldados, con cicatrices de innumerables batallas y decorado con trofeos de guerra. Cuando habló, su voz resonó en la cámara como un trueno. Soy el comandante supremo Vexar, gobernante del Imperio Zafiriano, conquistador de 47 sistemas estelares, destructor de la Federación Creeliana y señor de 3 brazos espirales de esta galaxia. Sus 4 ojos se fijaron en los humanos. Comparecen ante mí como representantes de una especie desconocida para nuestro imperio. Ahora explicarán su presencia en nuestro espacio. Elena dio un paso al frente con la misma actitud profesional que usaría en cualquier reunión diplomática. Gracias por acceder a reunirse con nosotros, comandante supremo. Soy la capitana Elena Rodríguez de la nave terrestre Wanderer. Este es el embajador Michael Torres, quien se encargará de nuestras discusiones diplomáticas formales, y la doctora Sarah Chen, nuestra jefa de oficiales científicos. Torres dio un paso adelante e hizo un gesto de respeto. Comandante Supremo Vexar, venimos como representantes de la especie humana del planeta Tierra. Somos exploradores que se perdieron durante un salto hiperespacial experimental. No pretendemos invadir su territorio y solo buscamos un contacto pacífico y ayuda con la navegación. La cámara se quedó en silencio. Vexar había esperado muchas respuestas posibles: súplicas de piedad, intentos de soborno, amenazas desesperadas o sumisión cobarde. No se esperaba una presentación educada y una solicitud de indicaciones. Se encuentran en el corazón del Imperio Zafiriano, dijo Vexar lentamente, su voz todavía resonando en la cámara. Están rodeados por la mayor fuerza militar de la galaxia. Su nave podría ser destruida con una sola orden. ¿Entienden esto? La doctora Chen miró la cámara con evidente interés. Oh, sí, las capacidades militares de su civilización son bastante impresionantes. La integración de tácticas de intimidación con una arquitectura funcional muestra una notable sofisticación cultural. Hizo una pausa, con genuina curiosidad. ¿Sería posible estudiar sus archivos históricos? La evolución cultural que llevó a este nivel de coherencia temática sería un proyecto de investigación fascinante.
Los 4 ojos de Bexar parpadearon en secuencia. Un miembro del Consejo de Guerra, el general Corín, se inclinó en su asiento. Comandante Supremo, quizás no entienden nuestras palabras. Torres negó con la cabeza. Entendemos perfectamente, general. Simplemente somos exploradores que preferirían establecer relaciones amistosas en lugar de hostiles. Miró a los líderes zafirianos reunidos. Quizás podríamos discutir un pacto de no agresión. No tenemos intereses territoriales en esta región y estaríamos encantados de establecer protocolos diplomáticos formales. El Consejo de Guerra comenzó a murmurar entre ellos. Esto no seguía ninguno de sus protocolos de conquista establecidos. El comandante supremo Bexar levantó una mano para pedir silencio. Humanos, dijo, bajando la voz a un susurro amenazante. Tienen 2 opciones. Someterse a la autoridad del Imperio Zafiriano y aceptar el estatus de especie cliente, o enfrentarse a la aniquilación total. Elena y Torres intercambiaron una mirada. Este era claramente un ultimátum estándar, probablemente usado con cada especie que el Imperio encontraba. Agradecemos la oferta, dijo Torres diplomáticamente, pero preferiríamos seguir siendo independientes. Sin embargo, ciertamente estamos abiertos a discutir acuerdos comerciales, intercambios culturales y tratados de cooperación mutua. El silencio que siguió fue tan completo que los humanos pudieron oír el zumbido de los sistemas de ventilación en las paredes. El general Corín se levantó de su asiento. Comandante Supremo, se niegan a aceptar la autoridad imperial. El protocolo exige la ejecución inmediata como ejemplo para otras especies. Elena pareció genuinamente sorprendida. ¿Ejecutarnos por querer seguir siendo políticamente independientes? Eso parece una respuesta bastante extrema a un desacuerdo diplomático. La doctora Chen asintió. La mayoría de las civilizaciones encuentran que la cooperación voluntaria produce mejores resultados que la sumisión forzada. Solo los costos administrativos de gestionar especies cliente que no cooperan deben ser enormes. Fue el tipo de presentación que podría darse en cualquier reunión diplomática de rutina. El comandante supremo Bexar miró la proyección, luego a los humanos, y de nuevo a la proyección. En sus 800 años de vida, a través de incontables conquistas y cientos de mundos subyugados, nada lo había preparado para este momento. Estos alienígenas estaban tratando el corazón de su imperio como un lugar de encuentro diplomático rutinario. No mostraban miedo de su poder, ni asombro ante su poderío militar, ni desesperación frente a la aniquilación. Parecían ver toda la situación como un asunto burocrático menor que podría resolverse con el papeleo adecuado. Ustedes, comenzó Bexar, y luego se detuvo. Por primera vez en siglos, el comandante supremo del Imperio Zafiriano se había quedado sin palabras. El Consejo de Guerra observaba con creciente inquietud cómo su líder absoluto luchaba por responder a seres que simplemente se negaban a ser intimidados. El general Corín intentó salvar la situación. Quizás poseen algún arma secreta que les da confianza, sugirió. Torres pareció perplejo. ¿Arma secreta? No, solo somos exploradores. Nuestra nave tiene equipo científico y una pequeña unidad de fabricación para hacer repuestos. Nada militarmente significativo. Entonces, ¿por qué no muestran miedo?, exigió el general Corín. Elena consideró la pregunta seriamente. Bueno, el miedo no ayudaría mucho en nuestra situación, ¿verdad? Estamos aquí. Ustedes están aquí. Y necesitamos encontrar alguna forma de coexistir pacíficamente. Ponerse sentimental solo dificultaría las negociaciones. La doctora Chen asintió. Además, esta es una increíble oportunidad de aprendizaje. ¿Con qué frecuencia los exploradores llegan a estudiar un imperio galáctico de primera mano? Solo los datos antropológicos ya valen el viaje. Los zafirianos se miraron unos a otros con creciente confusión y preocupación. O estos humanos eran la especie más ingenua de la galaxia, o poseían alguna fuerza oculta que los hacía sumamente confiados ante unas probabilidades abrumadoras. Ninguna de las 2 posibilidades era reconfortante para una cultura guerrera que dependía del miedo y la intimidación. El comandante supremo Bexar finalmente encontró su voz. Serán escoltados a sus aposentos mientras consideramos su propuesta, dijo lentamente. Elena sonrió.
Gracias, Comandante Supremo. Agradecemos su consideración. Si fuera de ayuda, podríamos preparar una presentación más detallada sobre la Tierra y la civilización humana. Mientras los humanos eran conducidos fuera, todavía discutiendo entre ellos los fascinantes aspectos de la cultura zafiriana, el Consejo de Guerra se sentó en un silencio atónito. Por primera vez en su historia, el Imperio Zafiriano se había encontrado con una especie a la que simplemente no le importaba su poder. Y eso era mucho más aterrador que cualquier arma que hubieran enfrentado jamás. El comandante supremo Vexar caminaba de un lado a otro en su cámara de mando privada como un depredador enjaulado. La pantalla holográfica que lo rodeaba mostraba las posiciones actuales de cada nave de la flota imperial. Pero por una vez, la visión de un poder militar abrumador no hizo nada para calmar sus nervios. 800 años, murmuró para sí mismo. 800 años de conquista, y nunca me he encontrado con algo así. La puerta de su cámara se abrió con un silbido y el general Corín entró sin esperar permiso. Comandante Supremo, el Consejo de Guerra exige acción. Los humanos llevan aquí 3 días y todavía actúan como turistas. Lo sé, terminó Vexar con gravedad. Era cierto. En lugar de acobardarse en sus aposentos asignados como prisioneros adecuados, los humanos habían pasado los últimos 3 días explorando el complejo con evidente entusiasmo. La doctora Chen había solicitado acceso a los archivos imperiales para su investigación. El embajador Torres había presentado una propuesta formal para establecer relaciones comerciales. La capitana Rodríguez había pedido un recorrido por los astilleros para que su equipo de ingeniería pudiera estudiar las técnicas de construcción zafirianas. Estaban tratando el corazón de un imperio galáctico como si fuera un campus universitario. Señor, continuó el general Corín, algunos de los oficiales más jóvenes están empezando a hacer preguntas. Quieren saber por qué no eliminamos simplemente a estos alienígenas y pasamos a asuntos más importantes. Vexar dejó de caminar. Ese era exactamente el problema. Eliminar a los humanos debería haber sido simple. Una sola orden, una breve descarga de armas, y el asunto estaría cerrado. Pero algo en su total falta de miedo había paralizado el proceso de toma de decisiones del imperio. Prepara la flota para una demostración, dijo Vexar finalmente. Formación de batalla completa alrededor de su nave. Si no responden a nuestra presión diplomática tradicional, quizás entiendan una muestra de fuerza más directa. 2 horas después, los humanos se encontraron presenciando la demostración militar más impresionante de la historia zafiriana. La capitana Rodríguez estaba en la plataforma de observación del complejo, viendo cómo cientos de enormes naves de guerra se movían en formación perfecta alrededor de la pequeña Wandere. La exhibición era magnífica a su manera aterradora. Acorazados del tamaño de manzanas de una ciudad se organizaban en patrones geométricos precisos. Cazas más pequeños pululaban entre las naves más grandes como bancos de peces metálicos. Las armas de energía se activaban en secuencias sincronizadas, creando un espectáculo de luces que se podía ver desde la órbita. Fascinante, murmuró la doctora Chen, tomando lecturas con sus instrumentos científicos. La coordinación necesaria para este tipo de formación debe representar décadas de entrenamiento y práctica. El teniente Park, a quien se le había permitido unirse al grupo de observación, observaba nerviosamente cómo las baterías de armas apuntaban a su nave. Capitana, podrían destruir la Wandere 1000 veces con esa potencia de fuego. Elena asintió con calma. Sí, ya lo veo. Es una demostración bastante impresionante de coordinación militar. Se volvió hacia Torres. Michael, ¿crees que están tratando de intimidarnos? ¿O es algún tipo de exhibición ceremonial? Torres estudió la formación con unos binoculares. Probablemente intimidación, dado el contexto de nuestras negociaciones. En realidad es bastante sofisticado. Están demostrando una fuerza abrumadora mientras mantienen suficiente disciplina para no parecer fuera de control. La doctora Chen prácticamente vibraba de emoción. Esto es increíble. Mira cómo han integrado la guerra psicológica con la demostración práctica. La formación no se trata solo de mostrar potencia de fuego. Está diseñada para crear el máximo impacto visual y emocional. El comandante Texol,
a quien se le había asignado la tarea de vigilar a los humanos durante la demostración, encontraba sus reacciones cada vez más inquietantes. Esperaba que suplicaran piedad o al menos mostraran algún signo de angustia. En cambio, parecían estar tomando notas. La demostración continuó durante más de una hora. Pantallas holográficas mostraban grabaciones de victorias zafirianas anteriores. Sistemas de audio transmitían los sonidos de grandes batallas espaciales. El mensaje era claro: esto es lo que les pasa a los enemigos del Imperio. La doctora Chen lo observó todo con evidente fascinación. Comandante Texol, dijo, volviéndose hacia su guardia. ¿Sería posible observar esto desde una posición más cercana? Nuestros historiadores militares encontrarían las disposiciones tácticas bastante educativas. El comandante Texol la miró fijamente. ¿Usted quiere acercarse a la demostración de armas? Oh, sí, si está permitido, dijo Elena. Estamos documentando todo para nuestro informe a la Tierra. La precisión de los movimientos de su flota sería un dato valioso para que nuestras propias fuerzas espaciales lo estudien. Torres asintió. La integración de tácticas de intimidación con la capacidad militar real es notablemente sofisticada. Es todo un logro en la guerra psicológica. El comandante Texol activó su comunicador con manos temblorosas. Control de guerra. Los humanos solicitan una observación más cercana de la demostración. Ellos quieren tomar notas. La respuesta del control de guerra fue un largo momento de estática seguido por la voz del comandante supremo Vexar. ¿Quieren qué? Mientras tanto, en el puente de la nave insignia, el almirante de guerra Krex recibía informes similares de sus equipos de observación. Señor, los humanos parecen estar disfrutando de la demostración. Una de ellos preguntó si podíamos repetir la secuencia de formación de casas para poder obtener mejores lecturas. Vexar cerró sus 4 ojos y se frotó las sienes. Comuníqueme con los humanos. Momentos después, Elena se encontró en comunicación con el comandante supremo una vez más. Capitana Rodríguez, la voz de Vexar resonó en la plataforma de observación. Está presenciando el poder que ha conquistado 47 sistemas estelares. Esta es la fuerza que ha aplastado a todos los enemigos del Imperio Zafiriano. ¿Entiende lo que está viendo? Elena miró la masiva formación de la flota y asintió. Sí, comandante supremo. Es bastante impresionante. El nivel de coordinación y disciplina requerido para este tipo de exhibición es notable. Debería estar muy orgulloso de sus fuerzas militares. Hubo una larga pausa antes de que Vexar respondiera. ¿Orgulloso? La doctora Chen se acercó al comunicador. Oh, sí. Esto representa un logro increíble en la organización militar. La unidad cultural necesaria para mantener este nivel de coordinación entre múltiples especies y sistemas estelares es extraordinaria. Hizo una pausa, pensativa. ¿Han considerado escribir un manual técnico sobre coordinación de flotas? Estoy segura de que otras civilizaciones lo encontrarían muy instructivo. En el puente de la nave insignia, el almirante de guerra Krex observó cómo la expresión de su comandante supremo pasaba por la confusión, la incredulidad y algo cercano al pánico. «Quieren que escribamos un manual de instrucciones», dijo Vexar lentamente. La situación se volvió aún más surrealista cuando los humanos comenzaron a hacer preguntas técnicas sobre la demostración. ¿Cómo mantienen la coordinación de la comunicación en una formación tan grande?, preguntó Torres. ¿Cuál es la distancia mínima segura entre las naves durante estas maniobras?, añadió Elena. ¿Esas descargas de energía son puramente para efecto visual o tienen un propósito práctico de entrenamiento?, inquirió la doctora Chen. El comandante Texol se encontró respondiendo a sus preguntas, explicando tácticas de flota y procedimientos de coordinación a los mismos alienígenas que se suponía que debía intimidar. El punto de quiebre llegó cuando el teniente Park hizo una observación que envió ondas de choque a través de toda la estructura de mando zafiriana. «Saben», dijo pensativamente, viendo a un grupo de cazas realizar un complejo patrón de entrelazado, esta formación sería increíblemente vulnerable a una red de sensores distribuida. Si desplegaran suficientes pequeños drones de observación, podrían rastrear los patrones de coordinación y predecir los cambios de formación.
La discusión casual de los humanos sobre las vulnerabilidades tácticas en su exhibición militar más impresionante fue la gota que colmó el vaso para muchos oficiales zafirianos. En la nave insignia, los oficiales subalternos comenzaron a susurrar entre ellos. Si estos humanos podían identificar debilidades en su formación tan fácilmente, ¿qué más sabían? ¿Qué no estaban diciendo? El general Corín expresó lo que muchos pensaban. Comandante Supremo, estos seres no muestran miedo porque no ven ninguna amenaza. Deben poseer capacidades militares muy superiores a las nuestras. El almirante de guerra Krex asintió con gravedad. Ninguna especie analiza las formaciones de batalla de un enemigo a menos que confíe en su capacidad para derrotarlo. La paranoia se extendió rápidamente por la flota. Comenzaron a circular historias sobre la misteriosa confianza de los humanos. Algunos oficiales sugirieron que podrían ser exploradores avanzados de una vasta superpotencia galáctica. Otros se preguntaban si poseían armas tan avanzadas que las flotas convencionales eran irrelevantes. La verdad era mucho más simple y mucho más inquietante. De vuelta en la plataforma de observación, Elena estaba terminando su documentación de la demostración. Bueno, eso fue ciertamente educativo, dijo a su equipo. Asegúrense de que todas las grabaciones estén debidamente catalogadas. La Academia Naval querrá un análisis detallado de estas técnicas de formación. La doctora Chen todavía estaba tomando lecturas con sus instrumentos. Capitana, estoy detectando algunos patrones de energía inusuales en las naves alienígenas. Parece que están apagando sus sistemas de armas. Efectivamente, la masiva flota estaba volviendo lentamente a su estado operativo normal. La demostración había terminado, y los humanos la habían tratado como un seminario educativo. El comandante Texol recibió nuevas órdenes a través de su comunicador. Los humanos deben ser devueltos a sus aposentos, decía el mensaje tajante. Todas las actividades de observación quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Mientras caminaban de regreso por el complejo, Elena notó que su escolta zafiriana parecía más nerviosa que antes. Los guardias que habían estado estoicamente intimidantes ahora miraban a su alrededor como si esperaran un ataque. Doctora Chen, dijo en voz baja, ¿está notando un aumento de los indicadores de estrés en nuestros anfitriones? La doctora Chen asintió. Ritmos respiratorios elevados, posturas corporales defensivas, aumento de los comportamientos de alerta. Parecen mucho más ansiosos ahora que antes de la demostración. A Torres esto le pareció desconcertante. Uno pensaría que demostrar con éxito su superioridad militar los haría más confiados, no menos. Lo que los humanos no sabían era que su análisis calmado del poderío militar zafiriano había logrado algo que ningún enemigo había conseguido jamás. Había hecho que el imperio les tuviera miedo. De vuelta en su cámara de mando, el comandante supremo Bexar miraba los informes de sus oficiales. Los humanos habían identificado debilidades tácticas, hecho preguntas técnicas sobre procedimientos militares clasificados y tratado la exhibición más impresionante de la historia imperial como un ejercicio de entrenamiento de rutina. No están impresionados porque no necesitan estarlo, le dijo al general Corín. Han visto algo mejor, saben más, son mejores. El general Corín asintió con gravedad. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Fuera de sus aposentos, los humanos se preparaban para otra noche de tranquila investigación y redacción de informes, completamente inconscientes de que su curiosidad profesional y su calma diplomática acababan de desencadenar la mayor crisis en la historia militar zafiriana. El imperio había pasado 800 años aprendiendo a aterrorizar a sus enemigos. Nunca habían aprendido a tratar con enemigos que se negaban a ser aterrorizados. Y ese descuido estaba a punto de sacudir su civilización hasta sus cimientos. Los rumores comenzaron en las cubiertas inferiores de la flota imperial y se extendieron como la pólvora por las filas. Oí que pueden leer la mente, le susurró un técnico subalterno a su compañero de litera. Por eso no muestran miedo. Ya saben lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos. En otra sección de la flota, un oficial de armas compartía su propia teoría. Mi primo sirve en la nave insignia. Dice que los humanos miraron nuestra formación de batalla durante 5 minutos e identificaron 3 debilidades críticas.
Nadie hace eso a menos que haya visto formaciones como la nuestra ser derrotadas antes. En todo el imperio safiriano, se estaban produciendo conversaciones similares. La historia de los humanos intrépidos se había extendido de nave en nave, de planeta en planeta, volviéndose más elaborada con cada relato. En el mundo minero de Kepler 7, el gobernador regional Borak recibió una comunicación de emergencia de su asesor militar. Gobernador, hemos recibido informes sobre unos alienígenas llamados humanos que no pueden ser intimidados por las fuerzas imperiales. Algunos de nuestros oficiales están solicitando protección adicional de la flota para el sector. El gobernador Borak, un veterano de 12 guerras coloniales curtido en 1000 batallas, se rió. Tonterías. Ninguna especie es inmune a una intimidación adecuada. Envíenles los archivos del protocolo de conquista estándar. Pero 3 días después, cuando llegaron informes más detallados de Zafir Prime, el gobernador ya no se reía. ¿Hicieron qué?, le preguntó a su ayudante, revisando las comunicaciones. Según el informe, señor, los humanos analizaron nuestras formaciones de flota más avanzadas y sugirieron mejoras tácticas. Trataron la exhibición de intimidación del almirante de guerra Krex como una oportunidad educativa. El gobernador Borak sintió un escalofrío en el estómago. En sus 40 años de servicio militar, nunca había oído que ninguna especie tratara las demostraciones imperiales como experiencias de aprendizaje. Mientras tanto, en el mundo industrial de Gamma Centauri, el comandante zafiriano local se enfrentaba a su propia crisis. Comandante Yehid, informó su oficial de inteligencia, las poblaciones conquistadas están haciendo preguntas sobre los humanos. Los Tari se preguntan si estos alienígenas representan una posible fuerza de liberación. El comandante Yehid gruñó. Los Tari habían sido conquistados solo 5 años antes y todavía albergaban pensamientos de rebelión. Si creían que una nueva potencia galáctica podría desafiar al imperio, podría desatar levantamientos en múltiples sistemas. Dupliquen las patrullas de seguridad, ordenó, y avisen a todas las especies conquistadas de que el contacto con alienígenas no autorizados será considerado traición. Pero el daño ya se estaba extendiendo por el imperio. Los pueblos conquistados susurraban sobre los humanos que no mostraban miedo del poder zafiriano. La esperanza era algo peligroso para las poblaciones oprimidas, y la esperanza era exactamente lo que estas historias proporcionaban. De vuelta en Zafir Prime, la situación se estaba volviendo cada vez más tensa. La doctora Sarah Chen había pasado la semana estudiando la cultura zafiriana con su habitual entusiasmo científico, completamente inconsciente del pánico que estaba ayudando a crear. Sus solicitudes de acceso a archivos históricos, artefactos culturales y planos arquitectónicos estaban siendo interpretadas por nerviosos funcionarios zafirianos como una recopilación de inteligencia para una fuerza de invasión. «Quiere planos detallados de nuestra ciudad capital», informó el comandante Texol a sus superiores. Afirma que es para investigación antropológica, pero ¿por qué otra razón necesitaría un enemigo tal información? Y miren esto, añadió el general Corin, mostrando un informe en su pantalla. La científica humana ha estado haciendo preguntas sobre nuestra administración colonial, jerarquía militar y redes de distribución de recursos. Está mapeando toda nuestra estructura gubernamental. Lo que la doctora Chen estaba haciendo en realidad era realizar un análisis cultural de rutina. El tipo de estudio exhaustivo que los antropólogos humanos realizaban sobre cualquier nueva civilización que encontraban. Pero para mentes entrenadas en el pensamiento militar, su enfoque sistemático parecía una recopilación de inteligencia de manual. La paranoia alcanzó nuevas cotas cuando el embajador Torres presentó sus propuestas diplomáticas formales. Quieren establecer acuerdos de cooperación mutua con nuestras especies cliente, leyó el comandante supremo Bexar del documento. Piden contacto diplomático directo con los mundos conquistados. El almirante de guerra Krex se inclinó en su silla. Comandante supremo, eso es exactamente lo que yo haría si quisiera fomentar la rebelión. Contactar con las poblaciones oprimidas, prometerles la liberación, construir una red de apoyo antes de lanzar un ataque. El hecho de que Torres simplemente estuviera siguiendo los protocolos diplomáticos estándar para establecer relaciones pacíficas se les escapaba a líderes que habían pasado siglos pensando solo en términos de conquista y control.
La capitana Elena Rodríguez, mientras tanto, había estado haciendo su propia contribución al creciente pánico zafiriano simplemente siendo profesional. Había solicitado suministros de mantenimiento para su nave, preguntado sobre los protocolos de comunicación para mantenerse en contacto con la Tierra e indagado sobre los peligros de navegación locales para su eventual partida. Para ella, estas eran solicitudes logísticas de rutina. Para los zafirianos, parecían preparativos para operaciones militares. Está recopilando inteligencia sobre nuestras redes de comunicación, informó un analista. ¿Quiere saber sobre los peligros en el espacio local? Obviamente planeando rutas de ataque, añadió otro. ¿Y por qué necesita suministros de mantenimiento a menos que esté planeando operaciones extendidas en nuestro territorio? El punto de quiebre llegó cuando el teniente Park hizo una observación inocente durante una conversación casual con el comandante Texol. Sus sistemas de distribución de energía son notablemente eficientes, mencionó Park mientras recorría una sección del complejo. Usamos principios similares en la Tierra, pero su aplicación es mucho más avanzada. Con modificaciones, probablemente podrían aumentar la eficiencia en otro 15%. El comandante Texol casi se ahoga. ¿Ustedes tienen tecnología similar? Oh, sí, continuó Park alegremente. Aunque no tan refinada como la suya. A nuestros ingenieros les encantaría estudiar estos sistemas. Hizo una pausa, pensativo. De hecho, si están interesados, podría sugerir algunas modificaciones que podrían reducir el consumo de energía en sus generadores de escudos. Esa noche, el comandante Texol presentó un informe que envió ondas de choque a través de la jerarquía imperial. Los humanos poseen un conocimiento avanzado de nuestros sistemas militares más clasificados. Uno de sus oficiales sugirió casualmente mejoras en nuestra tecnología de escudos en las que nuestros propios ingenieros han estado trabajando durante décadas. El informe llegó al comandante supremo Vexar en cuestión de horas, y él inmediatamente convocó una sesión de emergencia del Consejo de Guerra. Señores, anunció Vexar a los líderes militares reunidos. Nos enfrentamos a una crisis como ninguna otra en la historia de nuestro imperio. La pantalla holográfica mostraba informes de inteligencia de todo el espacio zafiriano. Los mundos conquistados experimentaban disturbios a medida que se extendían las historias de los humanos intrépidos. Los comandantes regionales solicitaban apoyo adicional de la flota. Algunos gobernadores coloniales incluso pedían permiso para evacuar a sus poblaciones. 800 años de expansión, dijo el general Corín con gravedad. Y todo está siendo amenazado por 3 humanos y una nave de exploración. No es la nave lo que nos amenaza, replicó Vexar. Es lo que representan. Una especie que no muestra miedo, demuestra un conocimiento militar avanzado y busca contacto con nuestras poblaciones cliente. O son exploradores avanzados de una fuerza de invasión. No terminó la frase, pero todos en la sala entendieron. La alternativa era aún más aterradora. Estos humanos podrían representar la evolución natural de la galaxia más allá del modelo zafiriano de conquista e intimidación. La presión psicológica comenzaba a notarse en todas las fuerzas imperiales. Los oficiales médicos informaron de un aumento de los incidentes relacionados con el estrés entre el personal militar. Las naves solicitaban retrasos de mantenimiento innecesarios para evitar tareas de patrulla cerca del espacio humano. Algunos oficiales subalternos incluso solicitaban traslados a otros sectores. Los informes más inquietantes provinieron de la División de Psicología de Batalla. Comandante Supremo, informó el psicólogo jefe de batalla Grixol, hemos identificado un problema crítico. Toda nuestra doctrina militar se basa en el dominio psicológico a través de la intimidación. Pero estos humanos parecen ser inmunes a la presión psicológica de cualquier tipo. ¿Inmunes cómo?, exigió Vexar. No muestran respuesta de miedo ante probabilidades abrumadoras. No demuestran indicadores de estrés cuando se les amenaza con la destrucción. Tratan nuestras exhibiciones militares más impresionantes como oportunidades educativas. Grixol hizo una pausa, consultando sus notas. Señor, no tenemos protocolos para tratar con oponentes a los que simplemente no les importa nuestro poder. Este era el corazón de la crisis.
El Imperio Zafiriano había construido su éxito sobre una fórmula simple: identificar las debilidades del enemigo, aplicar una presión abrumadora sobre esas debilidades y lograr la victoria a través del dominio psicológico antes de que el combate físico fuera necesario. Pero, ¿qué haces cuando tu enemigo no tiene debilidades psicológicas aparentes? La respuesta, por primera vez en la historia imperial, era que nadie lo sabía. En el sexto día de su estancia, los humanos hicieron una solicitud que llevó a varios funcionarios zafirianos al límite. «Nos gustaría visitar algunos de sus otros mundos», anunció la capitana Rodríguez al comandante Texol durante su reunión diaria. La doctora Chen está muy interesada en estudiar las variaciones culturales en su imperio, y al embajador Torres le gustaría establecer relaciones diplomáticas formales con sus diversas especies cliente. Las manos del comandante Texol comenzaron a temblar. «¿Ustedes quieren visitar nuestras bases militares?» Elena pareció perpleja. «Preferiríamos visitar poblaciones civiles. En realidad, estamos mucho más interesados en el intercambio cultural que en los asuntos militares». Esta fue la pieza final de evidencia que convenció a muchos líderes zafirianos de que se enfrentaban a una amenaza existencial. Los humanos querían acceso a los mundos conquistados, contacto directo con las especies cliente e información cultural detallada sobre cada aspecto del imperio. Era exactamente lo que un enemigo sofisticado solicitaría antes de lanzar una campaña de liberación. Esa noche, las comunicaciones de emergencia volaron entre Zafir Prime y todos los rincones del imperio. Los comandantes militares se prepararon para posibles levantamientos. Los gobernadores coloniales comenzaron a implementar protocolos de seguridad de emergencia. Las posiciones de la flota se ajustaron para proteger los sistemas críticos. Y en el centro de todo, 3 humanos continuaban su tranquila investigación. Completamente inconscientes de que su curiosidad profesional y su cortesía diplomática habían desencadenado la mayor crisis militar de la historia galáctica. La doctora Chen trabajó hasta altas horas de la noche analizando el arte y la arquitectura zafiriana. El embajador Torres perfeccionó sus propuestas de acuerdos de cooperación pacífica. La capitana Rodríguez revisó los horarios de mantenimiento y las cartas de navegación para su eventual viaje a casa. Estaban haciendo exactamente lo que cualquier equipo de exploración profesional haría al encontrar una nueva civilización: aprender, documentar y prepararse para relaciones pacíficas a largo plazo. El hecho de que este comportamiento estuviera siendo interpretado como preparación para la conquista galáctica era algo que no podrían haber imaginado ni en sus peores pesadillas. Pero los zafirianos, atrapados en su propia visión del mundo de poder e intimidación, no podían verlo de otra manera. El imperio tenía miedo, y un imperio que gobernaba a través del miedo estaba descubriendo que no había nada más aterrador que enemigos que se negaban a tener miedo. El comandante supremo Vexar no había dormido en 3 días. Estaba de pie en su cámara de mando privada, rodeado de pantallas holográficas que mostraban las posiciones de la flota en todo el imperio. Indicadores de advertencia rojos parpadeaban por todas partes, informes de disturbios en mundos conquistados, solicitudes de refuerzos militares y mensajes cada vez más desesperados de los gobernadores regionales. Todo por culpa de 3 humanos que habían pedido educadamente indicaciones. La puerta de su cámara se abrió y el general Corín entró con los últimos informes de inteligencia. Comandante Supremo, la situación se está deteriorando rápidamente. La rebelión Tari en Gamma Centauri se ha extendido a 3 sistemas más. El movimiento de resistencia creeliano está reclutando abiertamente nuevos miembros. Incluso algunos de nuestros propios administradores coloniales están solicitando la evacuación. Vexar cerró sus 4 ojos. ¿Y los humanos? Todavía en sus aposentos, escribiendo informes y solicitando acceso a nuestros archivos culturales. El general Corín hizo una pausa. Señor, he estado pensando. Quizás deberíamos simplemente eliminarlos y poner fin a esta crisis. Por un momento, Vexar lo consideró. Un golpe rápido, 3 alienígenas muertos, y quizás el imperio podría volver a la normalidad. Pero algo lo detuvo. No, dijo finalmente. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos primero. Si son exploradores avanzados, matarlos podría desencadenar una invasión. Si representan algo más,
No terminó el pensamiento. ¿Qué más podrían representar?, preguntó Corin. Antes de que Bexar pudiera responder, su sistema de comunicación sonó con un mensaje de prioridad urgente. El rostro del almirante de guerra Krex apareció en la pantalla. Comandante Supremo, tenemos un problema. Uno de los humanos ha solicitado una reunión privada con usted. La capitana Rodríguez dice que necesita discutir la resolución del aparente malentendido sobre nuestras intenciones. Bexar sintió que la sangre se le helaba. Los humanos habían detectado el creciente pánico del imperio. Sabían que su presencia estaba causando trastornos, y ahora querían negociar. Que suba, dijo con gravedad. 20 minutos después, la capitana Elena Rodríguez se encontraba en el corazón del poder del imperio zafiriano, con el aspecto exacto de alguien que había venido a aclarar un problema administrativo de rutina. Llevaba su uniforme diplomático estándar, portaba una pequeña tableta de datos y mantenía la misma actitud profesional que había mostrado durante toda su estancia. Pero por primera vez desde que se encontró con los humanos, Bexar creyó detectar algo diferente en su manera. Parecía preocupada. Gracias por acceder a reunirse conmigo, Comandante Supremo, comenzó Elena. He estado revisando nuestras interacciones durante la última semana, y empiezo a sospechar que puede haber algún malentendido fundamental entre nuestras especies. Bexar se recostó en su trono, con sus 4 ojos fijos en la mujer humana. ¿Qué tipo de malentendido? Elena consultó su tableta. Bueno, vinimos aquí como exploradores perdidos buscando ayuda y esperando establecer relaciones diplomáticas pacíficas. Pero basándome en los patrones de comportamiento que hemos observado en su personal y en el aumento de la actividad militar en sus territorios, tengo la impresión de que pueden haber interpretado nuestra presencia como una especie de amenaza. El comandante supremo del Imperio Zafiriano, conquistador de 47 sistemas estelares y señor de 3 brazos espirales, sintió la boca seca. ¿Está diciendo que no son una amenaza?, preguntó con cuidado. Elena pareció genuinamente perpleja. ¿Una amenaza? ¿Comandante Supremo? Somos científicos y exploradores. Nuestra nave ni siquiera tiene armas. Solo intentamos volver a casa y presentar nuestros informes de primer contacto. Pero su análisis de nuestras formaciones militares presionó Bexar. Su solicitud de inteligencia sobre nuestros territorios, sus intentos de contactar a nuestras especies cliente. Dijo Elena, y la comprensión apareció en su rostro. Ya veo el problema. Activó su tableta y apareció una pantalla holográfica que mostraba escenas pacíficas de la Tierra, estaciones de investigación, reuniones diplomáticas, intercambios culturales. Comandante Supremo, lo que ustedes han estado interpretando como recopilación de inteligencia es en realidad documentación científica estándar. Cuando los humanos encuentran una nueva civilización, lo estudiamos todo: cultura, tecnología, estructuras sociales, historia. Es como aprendemos. Bexar miró las imágenes. ¿Y su solicitud de contacto con los conquistados, con nuestras especies cliente? Protocolo diplomático estándar para establecer relaciones con un gobierno multiespecie, explicó Elena pacientemente. Asumimos que querrían que siguiéramos los canales adecuados para comunicarnos con todos los miembros de su estructura política. El comandante supremo sintió algo que no había experimentado desde la infancia. Un desconcierto total. Pero su confianza, dijo débilmente, su falta de miedo ante probabilidades abrumadoras. Ninguna especie actúa así a menos que posea una fuerza superior. Elena consideró esto seriamente. Supongo que podemos parecer inusualmente tranquilos para una cultura militar. Pero, comandante supremo, emocionarse por una situación peligrosa no la hace menos peligrosa. El entrenamiento profesional nos enseña a mantenernos enfocados en resolver problemas en lugar de entrar en pánico por ellos. Hizo una pausa, mirándolo con algo que se acercaba a la compasión. ¿Puedo preguntarle algo, comandante supremo? En su experiencia con otras especies, ¿cómo solían responder al primer contacto con sus fuerzas? Ellos, comenzó Bexar, y luego se detuvo. ¿Cómo podía explicar 800 años de conquista a alguien que aparentemente no entendía el concepto? Por lo general, mostraban el debido respeto por nuestra superioridad militar.
asintió Elena. Quiere decir que tenían miedo. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como una revelación. Sí, admitió Bexar en voz baja. Tenían miedo. Elena pareció pensativa. Eso debe haber dificultado bastante las relaciones diplomáticas. El miedo no suele producir negociaciones productivas. Durante un largo momento, la cámara permaneció en silencio. Entonces Bexar hizo algo que nunca había hecho en sus 8 siglos de vida. Hizo una pregunta honesta. Capitana Rodríguez, ¿qué quieren los humanos de la galaxia? Elena sonrió. Lo mismo que la mayoría de las especies. Imagino. Explorar, aprender, encontrar nuestro lugar entre otros seres inteligentes. Resolver problemas y, quizás, hacer algunos amigos por el camino. Hizo una pausa. ¿Qué quieren los zafirianos? Esta simple pregunta golpeó a Bexar como un golpe físico. ¿Qué querían? Durante 800 años, la respuesta había sido simple. Conquista, expansión, dominio. Pero ahora, frente a seres que ofrecían amistad en lugar de sumisión, se encontró incapaz de recordar por qué esas cosas alguna vez le parecieron importantes. Comenzó, y luego se detuvo. No lo sé. Elena asintió con simpatía. Es una gran pregunta. La mayoría de las civilizaciones pasan siglos tratando de resolverla. Consultó su tableta de nuevo. Comandante Supremo, creo que ahora entiendo el problema. Su imperio se basa en la fuerza militar y el control territorial. Cuando nos encontraron, esperaban que nos sometiéramos o lucháramos. Cuando no hicimos ninguna de las dos cosas, eso alteró toda su comprensión de cómo funcionan las relaciones interespecies. Tenía razón, y ambos lo sabían. Pero aquí está la cuestión, continuó Elena suavemente. La galaxia es vasta, y hay muchas formas diferentes en que las civilizaciones pueden interactuar. El dominio militar es un enfoque, pero no es el único. También existen las alianzas comerciales, los intercambios culturales, las colaboraciones científicas, los acuerdos de defensa mutua. Comenzó a mostrarle ejemplos de la historia humana, la Unión Europea, las Naciones Unidas, varias federaciones y alianzas pacíficas que se habían formado en la Tierra a lo largo de los siglos. Estos modelos funcionan porque se basan en el beneficio mutuo en lugar del miedo, explicó. Nadie tiene que ser conquistado o controlado. Todos obtienen lo que necesitan a través de la cooperación. Bexar estudió las pantallas con creciente fascinación. Y esto funciona mejor de lo que podría esperar. La cooperación voluntaria generalmente produce mejores resultados que el cumplimiento forzoso. La gente trabaja más duro cuando trabaja para sí misma que para alguien que la conquistó. El comandante supremo pensó en las constantes rebeliones, los interminables gastos militares, las pesadillas administrativas de gestionar poblaciones súbditas reacias. Eso realmente tiene sentido. Elena sonrió. La mejor parte es que no tienen que elegir un enfoque u otro. Muchas civilizaciones mantienen fuerzas militares para la defensa mientras se centran principalmente en las relaciones pacíficas. Es bastante práctico, en realidad. Durante la siguiente hora, Elena guió a Bexar a través de los conceptos básicos de la diplomacia moderna. Tratados, acuerdos comerciales, intercambios culturales, cooperación científica. Le mostró ejemplos de cómo los conflictos podían resolverse a través de la negociación en lugar de la conquista. Al final de su conversación, el comandante supremo del Imperio Zafiriano hacía preguntas como un estudiante. Entonces, cuando solicitaron acceso a nuestros archivos, no estaban recopilando inteligencia para una invasión. Esperábamos aprender sobre su cultura para poder evitar ofender accidentalmente a alguien durante futuras reuniones. ¿Y cuando su científica analizó nuestras formaciones de batalla? Estaba genuinamente impresionada por la sofisticación táctica. La doctora Chen encuentra fascinantes los patrones de organización militar desde una perspectiva antropológica. ¿Y cuándo pidieron contactar con nuestras especies cliente? Queríamos asegurarnos de que seguíamos los protocolos diplomáticos adecuados para un gobierno multiespecie. Bexar se recostó en su trono, sintiendo como si toda su visión del mundo acabara de ser puesta patas arriba. Capitana Rodríguez, dijo lentamente.
¿Me está diciendo que su especie explora la galaxia buscando amigos en lugar de enemigos? En su mayoría, sí, aunque estamos preparados para defendernos si es necesario. Elena hizo una pausa. El universo es mucho más interesante cuando te acercas a él con curiosidad en lugar de sospecha. El comandante supremo guardó silencio durante un largo rato, procesando todo lo que había aprendido. Finalmente, activó su sistema de comunicación. General Corín, cancele todas las alertas militares. Anule los protocolos de crisis. Los humanos no son una amenaza. Señor, llegó la respuesta confundida. Son exploradores, general. Científicos. No están aquí para conquistarnos. Bexar miró a Elena. Están aquí para ser nuestros amigos. A medida que la noticia del anuncio del comandante supremo se extendía por el imperio, algo sin precedentes comenzó a suceder. Por primera vez en 800 años, las fuerzas militares zafirianas recibieron órdenes de retirarse. No porque hubieran logrado la victoria, sino porque la victoria era innecesaria. En los mundos conquistados de toda la galaxia, las rebeliones comenzaron a desvanecerse a medida que se corría la voz de que los misteriosos humanos no venían a liberar a nadie. Pero algo más comenzó a extenderse también. La curiosidad por estos alienígenas que de alguna manera habían convencido al imperio de reconsiderar su enfoque de las relaciones galácticas. La doctora Chen estaba encantada de recibir acceso ilimitado a los archivos culturales zafirianos. El embajador Torres comenzó a trabajar con funcionarios imperiales para redactar el primer acuerdo de cooperación voluntaria en la historia zafiriana. La capitana Rodríguez comenzó a hacer planes para la eventual partida de la Wandere y para la visita de regreso que establecería la primera embajada de la Tierra en un imperio galáctico. 3 días después, mientras la nave humana se preparaba para abandonar Zafir Prime, el comandante supremo Bexar observaba los preparativos de su partida desde la plataforma de observación. El general Corín se unió a él, con aire perplejo. Señor, todavía no entiendo cómo 3 alienígenas en una nave desarmada lograron aterrorizar a todo el imperio. Bexar observó cómo la Wandere activaba su motor experimental para el viaje a casa. No nos aterrorizaron, general, dijo en voz baja. Nos mostraron algo mucho más aterrador que cualquier arma. ¿Qué es eso, señor? Nos mostraron que había otra forma de vivir. Mientras la nave humana desaparecía en el hiperespacio, llevando consigo detalladas cartas estelares para el viaje a casa e invitaciones formales para futuras misiones diplomáticas, el imperio zafiriano comenzó el largo proceso de descubrir lo que realmente querían de la galaxia. Llevaría décadas transformar por completo una civilización construida sobre la conquista en una basada en la cooperación. Pero por primera vez en 800 años, tenían una razón para intentarlo. Y todo había comenzado con unos humanos que se perdieron, pidieron indicaciones y fueron lo suficientemente educados como para dar las gracias.